Saludos a todos, esperamos que se encuentren extremadamente bien y con la bendición de Papito Dios. En el día de hoy queremos estudiar la lección número 5, que se titula ¿Cuándo volverá Jesús? En la lección pasada estuvimos estudiando si Jesús iba a volver y vimos que cómo Él iba a regresar, las promesas que Él nos había hecho. Y en esta pues vamos a estar estudiando cuándo volverá Jesús. Pero antes de continuar con el estudio, vamos a tener una oración. Oramos. Señor y Padre, venimos ante tu presencia en este momento, dándote gracias por tu amor, tu bondad y tu cuidado. Ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla, que podamos de ella sacar grandes cosas y que podamos saber cómo debemos esperarte para cuando tú regreses. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Les tengo como una pequeña historia que trata sobre una espera y unas dudas que tenía un niño, porque el papá de este niño recibió una carta que estremeció a todo en la casa, y era el tiempo en ese momento de guerra, y el sello de la carta era del ejército. Y después de la lectura ya no había duda de que era una convocación para que él fuera a la guerra. Entonces el papá de Fernando, que es como se llama el niño, era pues militar y tenía que presentarse y viajar al frente de la batalla. Y todos fueron a despedirlo a la base aérea. Y Fernando, con 6 añitos que tenía, le tomó la mano a su papá y le preguntó: papi, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a regresar? Y el papá, con mucha tristeza, le respondió: exactamente no sé cuándo voy a volver. Pero como no pudo resistir las lágrimas del rostro de Fernando, él dijo: ¿sabes qué? Voy a llegar en una tarde, en el vuelo de las 6 de la tarde. El único vuelo que llega a las 6 de la tarde. Desde aquel día, Fernando, cada vez que jugaba con sus amigos, jugaba hasta las 5 de la tarde en punto. Volvía a su casa, se bañaba, se vestía. Y un día un amiguito le preguntó: ¿por qué siempre te tienes que ir a las 5 de la tarde? Y en la respuesta que le dio Fernando fue: es que cualquiera de estas tardes mi padre va a volver en el vuelo de las 6 de la tarde. Por eso me preparo y quiero que cuando él vuelva me encuentre listo. Ahora, ¿sabes cuándo volverá Jesús? ¿Estás preparado para ese encuentro? Cuando todas esas cosas se presentan, es interesante que el mismo Cristo, Dios mismo, Jesús, da detalles de cuándo Él va a volver, para que nadie se sorprenda. O sea, en este caso, como en el caso de Fernando, el papá le dijo: pues mira, yo vuelvo en cualquier viaje que sea a las 6, para que él estuviera preparado, y él se preparaba. Pero lo más importante es conocer qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia del momento en que Jesús volverá nuevamente a esta tierra? Ahora, te pregunto, Kimberly, ¿qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Eso lo vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. La pregunta nuevamente es: ¿qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Y como en todos los estudios que hemos tenido, le decimos que si tienen la Biblia, busquen con nosotros estos versículos para que usted mismo vea las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Y Mateo 24:3 nos dice, déjame ver que esté, sí. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, que en otras palabras, lo que ellos le pidieron es: dinos cuándo ¿Cuál es la señal? y cuándo tú vas a volver. Exacto. Básicamente, dinos cuál es la señal que nosotros debemos estar pendientes ¿Y cuándo es el fin de esto? y cuándo termina. Así que la petición, yo creo que esa es la petición de mucha gente en estos tiempos que vivimos, de saber: ok, esto se va a acabar, pero ¿cuándo se va a acabar y a qué debo estar pendiente para que se acabe? Ahora, ya que
vimos lo que los discípulos le preguntaron a Jesús y lo que quizás muchos se preguntan, ¿cuándo es que se va a acabar esto y cuáles son las señales? Ahora, la próxima pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuándo será el regreso de Jesús? Y eso lo podemos encontrar en Mateo 24:36. ¿Qué nos dice? Aquí nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Este es Jesús diciéndole a los discípulos, contestándole, de que nadie sabe ni el día ni la hora. Ni aun los ángeles, o sea... Ni él mismo lo sabía. Los que están allá arriba en el cielo no lo saben, solamente el Padre lo sabe. Correcto, que es bien importante resaltar algo. Jesús lo que le está diciendo a ellos es, mira, el día, ni la hora, ni los ángeles, ni él mismo lo conoce, solamente el Padre. Porque hay que, ya lo estudiamos en los primeros 2-3 estudios, donde nos dice que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso, solamente Dios Padre conoce ese día particular, el día y la hora exacta. Así que, adelantando esto, que yo sé que lo vamos a adelantar después, si usted escucha que viene por allí y viene en 5 días y está por ahí cerca, pues mire, no. No, esa no es. Esa no es la línea. Porque como habíamos dicho antes, todo ojo le verá, todo el mundo se va a enterar cuándo es que él regresa, por dónde regresa, ¿por qué? Porque todo el mundo lo va a ver en ese momento. Sí, y aunque nosotros no sabemos cuándo viene, nuestro trabajo en este momento es como, de nuevo, volviendo a donde Fernando, estar a tiempo preparado para esperarlo. Tenemos una pregunta más. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿nos dejó Jesús sin informaciones sobre la época de su venida? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Hay mucha gente que dice, pero ¿en qué momento, en qué época básicamente va a venir Jesús? Y eso lo vamos a encontrar ahí en tu Biblia. Puedes buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dice Kimberly? Nos dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué sabemos? O sea, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que viene como ladrón en la noche. Correcto. Otra de las señales te está diciendo, cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir una destrucción repentina y van a venir dolores como una mujer encinta. Casi nada. Y no van a poder escapar de eso. O sea, y yo no he estado embarazada nunca, pero he visto a esas mujeres con esos dolores y se ve fuerte. Correcto, ¿no? Y si tú que nos estás viendo has estado embarazada, pues sabes la sensación y el dolor que causa. Uh-huh. Pero mira, en este caso, Jesús le está diciendo, hay una parte clave que ya la leíste, es que va a ser como ladrón en la noche. Y podría sonar para malinterpretarse, pero cuando dice que es ladrón en la noche, lo que nos está diciendo es que usted no sabe cuándo va a venir un ladrón a su casa. Usted no sabe cuándo viene a robar. Tú nunca estás preparado para que venga un ladrón en la noche a llevarse las cosas de tu casa. Correcto. Tú puedes estar afuera y cuando llegue, ven todo roto y la casa patas para arriba, como dicen por ahí, de que hicieron un reguero en la casa buscando algo. Correcto. Ahora, bien importante siempre es recalcar que cuando Jesús está diciéndole que viene como ladrón en la noche, es que como no sabemos cuándo viene, uno siempre debe estar protegido y asegurado de lo que venga. Y como pues, uno siempre tiene que estar con la mentalidad de que si uno deja algo mal puesto, pues eso se lo lleva un ladrón, pero tú no vas a saber cuándo llegó ese ladrón. Y se lo llevó, exacto. Y se lo llevó. Así que, de igual manera, esa comparación se hace para la venida de Jesús, que va a venir en algún momento que nadie lo sabe. Puede ser de día, noche, tarde, mañana, madrugada, lo que sea. Eso no es una hora. Es el suceso como va a suceder. Y para que no nos sorprenda,
este día tenemos que estar preparados y te dice que no estáis en tinieblas. O sea, ¿para qué? Para que este día, cuando llegue, no te sorprenda. O sea, que hay que estar en la luz. Correcto. Es muy importante que no estemos ya en tinieblas en esos momentos, sino que estemos en la luz de Cristo. Entonces, ¿cómo es llamado el periodo cercano al regreso de Jesús? ¿Cómo se llama ese periodo? Eso lo encontramos, por lo que veo aquí, en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice, también debes saber esto, porque en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. O sea, que el tiempo en que Jesús regresa es un tiempo peligroso. Aunque yo pienso esto. Siempre ha habido tiempos peligrosos. O sea, siempre ha habido tiempos de dificultad, siempre ha habido tiempos de problemas. Pero yo creo que cuando está hablando en este tiempo, Jesús está hablando de muchas cosas, pero está hablando básicamente de lo peligroso que es estar vivo para ese momento que Él venga. Por la razón que sea. O sea, no estamos entrando en ese concepto. Estamos entrando en el tiempo peligroso que es al momento de que Jesús regrese. Más adelante en esos versículos quería recalcar, aunque no cae directamente quizás con lo que es cuándo va a volver Jesús, pero esos tiempos peligrosos tienen que ver con los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, entre muchas otras cosas. So que a esos tiempos es que se está refiriendo esto que está aquí. Ahora, ¿qué señales, Kimberly, fueron presentadas por Jesús en el momento en que Jesús presentó? Mira, estas son las señales para cuando yo regrese. ¿Cuáles fueron esas señales? Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Mateo 24, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice, Kimberly? Uno de las señales que fue presentada por Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todavía no es el fin. Van a pasar todas Correcto. estas cosas, pero no es el fin. Y lo hemos visto ya más a menudo en estos últimos meses, estos últimos 2 o 3 años. Esos meneitos que da la tierra de momento, que uno se asusta. Pues, pero todavía no es el fin. O sea, que esas señales está diciendo, mira, va a haber guerras, rumores de guerra, se van a levantar países contra países, van a haber terremotos, pestilencia, hambruna, todas esas cosas las llevamos viendo hace, yo diría, mucho tiempo ya, pero en ese momento particular dice, pero todavía no es el fin. Uh-huh. Están las cosas malas, pero todavía no es el fin. Ahora, además de que todavía no es el fin y que esas son algunas de las señales presentadas por Jesús en ese momento, ¿cómo será la condición económica y social cercano al regreso de Jesús? Interesante. Eso lo podemos encontrar en Santiago 5, 1 al 4. ¿Cómo va a ser esa condición económica y social cercano al regreso de Jesús, Jules? Nos dice Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En otras palabras, los que tengan dinero, los que tengan mucho dinero, ricos, gente que tenga dinero, posesiones,
pues mira, básicamente se van a perder, la ropa se la va a comer la polilla, el dinero lo van a perder, sus cuerpos, todo. Es una situación económica precaria, perdóname, precaria no, muy buena, pero realmente no vale la pena tener tanto dinero. Exacto, porque no vas a poder quizás usarlo en ese momento. Correcto. Ahora la próxima pregunta que nos hace es, ¿cómo será la situación moral de las personas cerca del regreso de Cristo? Vimos la económica, ahora la económica y social, ahora vamos a ver la moral cerca de ese momento que llegue Cristo. En 2 de Timoteo, versículo 1 al 5 del capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Qué nos dice Kimberly? También, como les había dicho ahorita que leímos de Timoteo, ¿fue? De 2 de Timoteo. ¿Sí? Le había mencionado unos versículos después, ahora es que lo vamos a leer. Dice, también debes saber que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. O sea que va directo a las personas que para ese tiempo van a estar todavía rondando por allí. Pero hay una parte bien importante, amadores de sí mismo. Cuando te dice alguien que es amador de sí mismo, es una persona orgullosa, egocentrista, una persona que el yo es lo primero. Es personas que cuando Cristo, sí, no, está bien que hablemos de Cristo, no, pero vamos a hablar de lo que yo hice, o vamos a hablar de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso, a Timoteo, que es un discípulo de Pablo, en este concepto, Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a encontrarte con esto en los tiempos posteros. Lo importante es que los evites, no te quedes dando vueltas por allí creyendo, no, estos son mis panitas, no, evítalos. No te quedes con esa gente. Dale de esquina y que no te unas a ellos. Ok, ¿qué sucederá entonces con la ciencia poco antes de que Jesús vuelva? ¿Qué va a suceder? Eso lo vamos a encontrar en Daniel 12, 4. Muy bien, Daniel 12:4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué va a suceder con la ciencia? Antes de que Jesús vuelva, va a aumentar. Va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. En este caso, cuando se le está diciendo a Daniel, lo que le está diciendo, mira, en el tiempo del fin van a haber personas corriendo de aquí hasta allá, buscando soluciones, buscando problemas, y la ciencia, el conocimiento científico va en aumento, va a seguir aumentando. Así que si nosotros hoy pensamos que la ciencia está en un avance grande de los años de Jesús, obviamente, hasta los años que pues va a seguir en aumento para el tiempo del fin. Entonces, ¿cuál es la última gran señal antes del regreso de Jesús? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24, que hemos estado tocando ese capítulo constantemente. Capítulo 24, versículo 14. Así que allí, ¿dónde estás? Mateo 24, 14. Vamos a ver. Nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que cuando se lleve el evangelio a todo el mundo y todo el mundo haya escuchado de esto, entonces es que viene el fin. Hay algo bien importante que está detrás de ese versículo que te lo quiero explicar. El Dios que creemos, el Dios que nosotros creemos es un Dios justo. Es un Dios que en su actitud hacia sus hijos, hacia su creación, es un Dios justo. Él no va a regresar hasta que todo el mundo sepa que Él ama, que Él perdona, que Él es misericordioso. Él no va a volver hasta que todos nosotros sepamos que hay oportunidad de salvarnos. Si no, sería injusto. Sería injusto que unos pocos se salven porque lo conocían, porque sabían, porque se prepararon, y otros que no conocían, que no se prepararon, no se pudieron salvar.
Así que cuando todo el evangelio sea predicado a tribu, pueblo, nación, a todo el mundo, entonces va a venir Jesús. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo va a decir, ok, yo sabía que Jesús venía. O puede decir, no, yo no sabía. No, pues ya lo sabía porque todo fue predicado. ¿Me entiendes? Ahora, Kimberly, después de nosotros conocer el tiempo del regreso de Cristo, Él espera que nosotros hagamos las siguientes cosas. ¿Cuál es la primera, Kimberly? Que estemos atentos a las señales. Y podemos abarcar un poquito más en este punto buscándolo en Lucas 21, 28 al 31. Aquí nos dice en Lucas 21, desde el 28 hasta el 31, pero nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Llamen por eso. Cuando veamos esas señales, ahí es que nosotros tenemos que decir, ahí viene Cristo. 29. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Llamen por eso. Así que cuando tú veas pestilencia, hambre y guerra, todavía no es el fin. Pero cuando veas seguridad, paz, cuando veas que todo el evangelio fue predicado, es el momento. Entonces será. La segunda nos dice que estés siempre preparado espiritualmente. Algo muy importante. Eso lo encontramos, para abundar más en eso, lo encontramos en Mateo 24, capítulo 24, versículos 42 y 44. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que hay que estar listos siempre. Por eso es que hay que buscar de Dios, buscar de la palabra y prepararnos para cuando lleguen estos días. Cuando Jesús regrese, el que esté preparado podrá irse a morar con Él. La persona que haya visto las señales y haya tomado las decisiones pertinentes podrá irse a morar con Él. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿O qué te queremos decir con eso? Es que hoy estás viendo este video y estás tomando una decisión pertinente hacia conocer más de Cristo. Pero debes continuar buscando más de Él. Debes continuar buscando qué es lo que Dios desea para nosotros. Ahora bien, vamos a dar un repaso por encima de todas las cosas que ya habíamos dicho para que entonces las refresquemos antes de retirarnos. ¿Qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Lo que los discípulos le pidieron a Jesús fue que le enseñara las cosas que iban a pasar cuando Él viniera y cuándo era el fin del siglo. Entonces, de igual manera, a Jesús le preguntaron cuándo va a regresar y Jesús le contestó que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él va a regresar, solamente el Padre. Entonces Jesús nos informó que cuando venga el momento de su venida van a suceder varias cosas. Y hay un periodo que es un periodo de tiempos peligrosos que van a estar sucediendo al momento en que Jesús regrese. Que es lo que, si miras por la ventana, hay una gran posibilidad que estés viéndolo. Ahora bien, esas señales que le fueron presentadas por Jesús, ¿cuáles fueron? Algunas de ellas, por ejemplo, de los tiempos del fin o del regreso, básicamente que habrán guerras y rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Pero aún no es el fin. Exactamente. Pero es el comienzo de eso. Ahora la condición económica de muchas personas va a haber dinero, pero no se va a poder. Es como si no tuvieras dinero. Exacto. Pero la condición moral de las personas, allí sí es difícil. ¿Por qué? Porque es personas... Egoísmo, personas que no les gusta hacer lo bueno, ponen primera otras cosas antes que a Dios, y que nos debemos como que separar o alejar de esas personas. No debemos unirnos ni hacer lo mismo que ellos hacen. Ahora, entre todas esas cosas nos dice que la ciencia va a surgir, va a aumentar. Y también que al final de todas esas cosas, la venida de Jesús va a ser inminente, va a suceder, va a pasar como ladrón en la noche, va a pasar, estés preparado tú o no estás preparado. Ahora, ya nosotros sabiendo eso, debemos estar atentos a las señales.
¿Y cuál es la última gran señal? Se va a predicar el Evangelio. mensaje a todo el mundo, y cuando todo el mundo lo sepa, entonces que va a venir el fin. Viene el Paz fin, y correcto. seguridad. Destrucción repentina, Ujú, y entonces y el viene fin. el fin. Nosotros necesitamos estar atentos a las señales y también estar preparados espiritualmente. Te invito a que puedas estar preparado espiritualmente y también vamos ahora a culminar este estudio con una oración. Así que, Kimberly. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estudiar de tu palabra y estudiar de las señales del fin, Señor. Ayúdanos a estar preparados para este gran encuentro contigo y poder irnos juntos contigo a las mansiones celestiales, Señor. Bendice a las personas que nos están escuchando, que puedan aprender de ti y puedan buscarte también cada día más para que ellos también puedan prepararse para este gran día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga. Bye bye. Bye.